Bon dia a tothom y es un auténtico placer volver a estar aquí porque ya casi vuelvo a una medio casa y sobre todo que cada vez que vengo tengo una recepción de lo más hogareña por parte de las organizadoras de esta jornada. Y mucho más, además, pues por mantener una conversación en alto, por decirlo así, con Adelina Comas, con la que hemos mantenido muchas conversaciones, ¿no? De hecho, hoy venimos así un poco, un poco espontáneas, vamos a decir, ¿no? Un poco espontáneas a hacer una reflexión sobre este tema que tendríamos que decir que es casi como el último grito, ¿no? Qué curioso, el último grito, hablar de cuidar en comunidad, ¿no? Que en realidad es lo natural, ¿no? Pero ahora, pues, esto está tomando una relevancia enorme, sobre todo desde que hemos adoptado los postulados que vienen del mundo de la discapacidad en relación a la desinstitucionalización y a la vuelta a lo que realmente las personas deseamos y quieren en todas las edades, pero sobre todo cuando envejecemos o cuando necesitamos cuidados, que es quedarnos donde estamos o de la manera más parecida a quedarnos como estábamos, ¿no? Y es ahí donde aparece el cuidado en el ámbito comunitario, que supera, por otro lado, yo creo que supera el planteamiento del cuidado familiar. Nuestras amigas nos han mandado algunas sugerencias que vamos a comentar en parte y en parte pues vamos a ir un poco a nuestra bola, ¿no? A ver qué pasa. Pero yo creo que efectivamente estamos en otro momento. Antes lo comentábamos que anoche, como revisando esto de tener muchos años, yo también tengo 71, como esta señora que ha hablado, claro, revisando cuando se creó, a mí me tocó montar el servicio de ayuda a domicilio en Segovia, ¿no? Mi primer trabajo, año 78, funcionaria pública. Pues, claro, de aquello a hoy, pues para muchas de las personas que estáis aquí han pasado muchos años, para otras no tanto, han pasado pronto y realmente tenemos una historia muy corta, yo diría que demasiado corta, puesto que tiene un retraso importante con el resto de los países de Europa y de otros lugares, un retraso que ya sabéis a qué se debe, ¿no? De haber vivido una dictadura demasiado larga también, entre otras cosas, y de no tener un sistema de servicios sociales como Dios manda, que se dice, ¿no? Público antes, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de un comienzo de servicios domiciliarios donde no estaban previstos los cuidados, solamente se limpiaban las casas, porque las casas había que limpiarlas y muy a fondo, y las condiciones de las casas eran catastróficas. Eso ya cambió, vino la ley, o sea, doy el salto, más o menos la época de la ley, es decir, siglo XXI, por decirlo así, y en este siglo XXI nos empezamos a plantear que las personas necesitan apoyos, que las personas viven muchos años necesitando apoyos, que las familias y las mujeres, donde se dirimía todo el cuidado que era en el ámbito doméstico, empezamos a trabajar fuera y que cuando las mujeres salimos del ámbito doméstico, pues viene la catástrofe una vez más y aparece con fuerza la importancia de que la dependencia sea un problema social y no un problema individual, ¿no? Que era de las familias, es decir, de las mujeres en este país, de las hijas en primer lugar y de las esposas en segundo lugar, ¿eh? Generalmente, sin entrar en detalles, y hoy las cosas han cambiado y también hay muchos hombres que están cuidando, sobre todo cuanto más mayores son, más tienen probabilidades de cuidar. Pero quiero decir con esto que el cambio que se ha producido es rápido y copernicano casi, pero de ahí hemos pasado a otros planteamientos, porque hablar de comunidad es hablar de muchísimas intervenciones, no solo de servicios sociales y sanitarios, sino de otros. Y yo creo que ahí casi te daría la palabra, Adelina, para poder comentar algo sobre la diversidad que supone la comunidad. Pues gracias, Maite.
Primer de tot, en català, vull dir-vos que és la primera vegada que parlo a l'Empordà i jo sóc una persona d'arrels empordaneses, llavors em causa una emoció especial poder ser aquí. El meu pare és de Pau, la meva mare és de Roses. No he viscut mai a l'Empordà, però és d'on soc i és on vivien els meus avis i, de fet, tot el que sé sobre envelliment a nivell personal ho he pres aquí. I no vaig poder venir l'any passat, m'hauria agradat molt, però finalment aquest any ho hem pogut fer coincidir. Amb la Maite fa molts anys que parlem, de fet ens coneixem des del principi de la meva carrera. Jo us explico, jo feia models de simulació de l'envelliment de la població i el que això repercutiria a nivell de quina quantitat de serveis necessitaríem i quina quantitat donaven les famílies, quina quantitat donaven al sector públic, quina quantitat anava al sector privat, i quina part era la comunitat, quina part residències, i com això podia anar canviant. I això fa molts anys que ho faig, però últimament he estat treballant més en temes de polítiques. Y ahora voy a hablar en castellano, porque para tener un diálogo con una persona que el catalán es una lengua que no escucha muy a menudo, mejor si lo hacemos en la lengua que las dos también hablamos. Y cuando hablamos de cuidados en la comunidad, y también mirando otra vez un poco más hacia atrás, si pensamos así en términos muy brutales, los sistemas de cuidados se construyeron solo cuando se empezó a ver que tal vez no todas las familias podían recoger lo que implicaba en los casos de que las personas tengan discapacidades o dependencia, el tener que dar respuesta en casa. En casi todos los países había algún sistema, todos los sitios del mundo están trabajando en países en desarrollo, en países muy avanzados. En todos los países hay alguna forma, muchas veces beneficencia, para dar respuesta a las personas que no tienen ni familia ni recursos económicos. El resto se hacía en la comunidad. Estas personas que necesitaban estos cuidados muchas veces que no los podía proporcionar la familia, pues eran personas con mucho estigma, porque no tener recursos, no tener familia y además tener discapacidades, tal vez demencias, comportamientos que la gente no entiende. Estamos hablando de unas personas a quien se pone mucho estigma. Hemos partido de esta base, así es como hemos construido los sistemas que tenemos. No parten del heroísmo que tal vez tendrá el sector de salud cuando un médico viene y puede salvar unas vidas. Estamos hablando de un sector que ha surgido de una forma muy diferente. Y si bien todos en toda la sociedad tenemos el riesgo de tener que tener algún problema de salud, los que en el pasado requerían cuidados del sistema, lo que existía de los sistemas incipientes de dependencia, eran personas con mucho estigma, no como se construyó el sistema de salud. Y a partir de esta base hemos empezado siempre flojos. Y hemos empezado siempre como un sistema residual que daba respuesta cuando la familia no llega, cuando no hay la familia. Pero tenemos que verlo de otra forma. Entendemos que las personas mayores que están bien de salud no necesitan cuidados, al contrario, que dan muchos cuidados, dan mucho soporte a muchas otras personas, pueden continuar trabajando, pueden continuar haciendo grandes aportaciones a la sociedad siempre y cuando no les estamos cerrando las puertas. Y tener en cuenta que cuando uno va a necesitar cuidados, es normalmente porque detrás hay un problema de salud, hay una enfermedad crónica, ha habido un accidente. Estamos hablando de una consecuencia de la mala salud. En casi todos los países hemos aceptado que el sistema de salud vamos a tener un sistema universal, que todos estaríamos cubiertos y a todos tendríamos el mismo derecho a la sanidad. Pero ¿qué pasa si tus necesidades no se pueden resolver con una operación en el hospital o con un medicamento? En ese caso, como resultaba demasiado caro, los hospitales iban estas personas que estaban demasiado tiempo en lo que llamaban las geriatric units, en los departamentos de geriatría de los hospitales, se iban derivando pues a residencias o volviendo a casa. Y esta idea de la universalidad del sistema de salud parece que dejó fuera a todas estas personas donde estas necesidades venían más a largo plazo y no requerían estos actos heroicos que puede hacer la medicina.
Y aquí, con esta disyuntura, es donde tenemos que pensar que hemos construido un sistema que se basaba o en la familia o en instituciones, porque eso es lo que habíamos creado, instituciones de último recurso, familias para el resto. Luego teníamos los hospitales, el sistema de salud. Y luego, ¿cómo construimos todo esto? Pues bueno, hemos empezado construyéndolo un poco mal, porque hemos empezado por justamente el tipo de cuidados que no quisiéramos, pero las primeras inversiones que casi todos los países han hecho son residencias. Y luego de ahí construir un sistema en la comunidad nos ha resultado mucho más difícil. Y en parte es porque venimos con estas perspectivas. Y porque hay todo este estigma aún también en esta área. Y cuando pensamos en comunidad, esto va mucho más allá de las familias. La comunidad somos todos, la comunidad somos los vecinos, la comunidad son también todas las instituciones sin ánimos de lucro. Me gusta mucho que ver aquí que está la policía también. También yo trabajo en demencia. Cuando calculamos los costes que tiene la demencia, uno de los costes que hemos encontrado, y que hay datos en Inglaterra por lo menos, es de las personas que se pierden, personas con demencia, que si no llevan GPS, no llevan alarma, pues hay que irlas a encontrar. O personas con demencia que tal vez han ido al banco, no se acuerdan del PIN, se ponen nerviosas porque no pueden conseguir su dinero, su conducta en una situación de mucho estrés no pueden controlarla bien en ese momento y acaban con que alguien llama a la policía porque están nerviosos pidiendo que les den su dinero en el banco de ellos y el banco tendría que ser que yo soy esa persona y porque no me reconocen y me piden números raros, ¿no? Y estas son cosas que como sociedad, una sociedad que pueda cuidar, una comunidad que pueda dar respuesta a las personas, requieren un gran cambio y un gran cambio en actitudes y en entender cómo convivir con personas con diferencias, con personas con diferentes capacidades, con personas con diferentes elementos. Y luego podemos hablar un poco de políticas, Maite, pero yo con esto he empezado a tocar algunas de las cosas que teníamos. Sí, yo creo que me abres el paso, ¿no?, para hablar un poco de que este planteamiento de servicio comunitario estaba asociado a los servicios domiciliarios, de los servicios sociales públicos y poco más, ¿no? Pues ya está claro que si realmente nos creemos esto de que las personas queremos vivir, envejecer hasta el final de nuestros días en nuestro entorno, ese planteamiento es excesivamente corto, ¿no? Y luego estaba el sistema sanitario que acudía en determinados momentos, ¿no? Esto, bueno, no puedo decir que se ha acabado, porque no es verdad, no se ha acabado. Es el sistema imperante en muchísimos sitios. Pero sí tenemos que intentar que esto cambie radicalmente. Y por eso, desde los enfoques de la atención centrada en la persona y, en general, los enfoques de personalización, se insiste mucho en esto que se llama el cambio cultural, ¿no? Y el cambio cultural es entender que hay todo un itinerario, o que debemos de construir todo un itinerario que nos permita vivir en esto que podríamos llamar sociedades cuidadoras, sociedades amables con las personas que necesitan apoyos o cuidados. Me da igual que se llamen amigables, bueno, hay un montón de denominaciones, saludables y demás, pero en general tienen que ser territorios donde sea más fácil vivir. Y ser más fácil vivir es para todas las personas que estamos ocupándolas, ¿no?, o que estamos disfrutándolas. Y el que sea más fácil vivir, pues por ejemplo, es tener cuidado en cómo hacemos un diseño urbano, que es más o menos cuidador. Si yo hago esta idea, me vais a permitir, peregrina, de tener una silla aquí y otra 2 metros, estas sillas que no se pueden mover, yo no sé si aquí las tenéis, espero que no, pero en otros muchos sitios, ¿no?, las plazas se han salpicado, ¿no?, de unas sillas que se separan mínimo 2 metros, no sea que vaya a hablar con alguien, ¿no?, que igual, ¿no?, luego hablamos de la soledad y tal, pero no sea que se me ocurra hablar con el vecino a grito pelado, ¿no? Pues no, y no sea que se me vaya a ocurrir dormir ahí, ¿no? Por lo tanto, yo he destruido bancos y me he quedado ayer mismo lo estaba viendo en Madrid, y es que, bueno,
me pone muy nerviosa ese planteamiento del diseño urbano y todo el sesgo ideológico que también tiene detrás, ¿eh? Pero dicho esto, yo creo que hablar de comunidad y hablar de sociedades amables con la diferencia, pero también con la necesidad de apoyo, pero también con la necesidad de cuidados, pero también con las personas con demencia, sí que exige un cambio cultural que además es transversal y que afecta desde eso, desde el diseño urbano, desde cómo hago espacios más fáciles y más amables para todos, hasta cómo diseño recursos y servicios para personas que necesitan muchísima ayuda. Y un poco en esa línea, pues estamos trabajando en la línea de avanzar más en lo que denominamos modelos ecosistémicos. Ya sabéis que esta es una terminología que viene de otro mundo, del mundo de la biología fundamentalmente, pero que yo creo que la palabra clave que define lo ecosistémico es el equilibrio, ¿no? Es que yo pueda disponer de un equilibrio suficiente para que en determinado territorio pueda ofrecer o recibir cuidados de una manera más fácil. Y para eso, evidentemente, está el sistema sanitario y el sistema social, pero hay otro montón de posibilidades que no aprovecho. No solo no aprovecho, sino que a veces como profesional o como técnico, como bien decía Marije, más bien como técnico, pues no los miro y no sé si me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, organizaciones de acción voluntaria, iniciativas asociativas de cualquier tipo y especie, ¿no? Y cualquier otro tipo de iniciativas innovadoras que pueden ayudar a que estas sociedades sean más amables, ¿no? A que yo pueda ir a un supermercado con un deterioro cognitivo moderado y alguien, sin tener que señalarlo, me pueda ayudar gentilmente y orientar gentilmente también a coger yogures de los que quería o a no coger lentejas si no quería, ¿no? Esto lo podemos hacer. Esto socialmente lo podemos hacer y con intervención comunitaria lo podemos hacer. Sobre todo si no abandonamos el estigma que tú comentabas, ¿no? Es decir, si no estamos pensando continuamente en cómo señalar a que esa persona le pasa algo, ¿no? Yo creo que estamos avanzando mucho y el mundo de la discapacidad, de la diversidad funcional, pues hombre, nos da lecciones a troche y moche. O sea, tampoco tenemos que ir a buscar cosas muy lejos, las tenemos, ¿no? Pero el gran reto es generalizarlas y después intentar entender y poner en marcha ecosistemas donde se integran un montón de, en realidad, todos los agentes, palabra feísima, por cierto, que tienen algo que ver con el cuidado, ¿no? Que son, obviamente, en primer lugar, las familias, escucharlas y que estén allí, en primera línea si hay familias, lógicamente, pero también pueden ser los vecinos, pero también puede ser la asociación de vecinos, pero también va a ser el médico o enfermera de atención primaria, pero además va a estar la farmacia o va a estar el comercio de proximidad, por decir cosas, ¿no?, variopintas. Si a esa persona le gustaba recibir o le gusta recibir el periódico todos los días, pues a lo mejor yo tengo que tener al kiosquero como un muy buen predictor de esa persona, si es que es él el que le sube el periódico. Quiero decir con esto que ahí está el cambio cultural, que es que yo pueda generar en mi entorno cercano un sistema de protección invisible, en este caso, que luego es visible a través de los recursos. Pero primero, esa especie de tejido invisible que facilita el que las personas, aún necesitando apoyos y ayuda, podamos vivir, ¿no? Y podamos vivir con cierto bienestar. Esto es un gran reto, porque necesita esto del cambio cultural, además de otras cosas. Pero luego también necesita otras cosas de las que yo creo que quizás Adelina puede hablar, ¿no? Porque necesita políticas, necesita planificación y necesita dinero también. Pero bueno. Yo creo que tenemos que mirar los cuidados como una infraestructura. Tenemos que pensar y esto creo que nos cambia un poco el diálogo. Para poder
tener los cuidados, para poder respetar los derechos, de como has hablado antes, de una forma real, de una forma concreta, lo que necesitamos es tener un poco como una casa. Cuando tú quieres tener una casa bien hecha, pues tienes que tener unos buenos fundamentos, tienes que tener un presupuesto para hacer las reformas, tienes que tener un buen plan, pero también tienes que tener buenos profesionales para cada parte. Tienes también que construir una casa que se adapte a las personas que van a vivir ahí. Y yo creo que con esta metáfora podemos pensar en un sistema de cuidados, podemos pensar en un ecosistema local de cuidados y en cada caso cuál es la infraestructura que necesitamos para llevarlo a cabo. Hay algunas partes como la financiación, que bueno, pues es una cosa que está compartida en el Estado español, por ejemplo, pues entre el nivel nacional, el nivel de las comunidades autónomas, el nivel local, con poca cooperación, me parece a mí, mirándolo como una persona que se lo mira desde otro país, pero también con muchas dificultades por lo menos históricamente, para poder justificar el gasto público en esta área en un país que está envejeciendo. Y hay un contraste importante, yo creo, entre países asiáticos como Japón, Singapur, Corea, que he estado mirando bastante, y allí ves que hay una aceptación a nivel de gasto público de que estas poblaciones están envejeciendo. Y a veces buscan fórmulas de seguro social para cubrir esto como algo adicional en que antes no se tenía que gastar, ahora hay que gastar más. Creamos una nueva fuente de financiación para darle respuesta. Otros países, en Francia, están intentando también blindar el gasto público en cuidados para que cada vez que haya una crisis no sea lo primero que se corte. Porque el estigma de que he hablado antes se traslada de lo que son los individuos, de lo que es la sociedad, a lo que llamamos estigma estructural, a que no tenemos los recursos necesarios para dar las respuestas que hace falta en esta área. ¿Cómo romperlo? Pues necesitamos mucha más conciencia ciudadana, necesitamos que de la misma forma que las pensiones generan bastante reacción si hay una percepción de que van a ser recortadas, tenemos que construir una conciencia social de lo importante que es para nosotros como sociedad, sobre todo una sociedad que está envejeciendo, de tener suficientes recursos en esta área y de que políticos con buenas políticas, sobre todo, y ahora estoy pensando ya muy a nivel local, y también a nivel nacional es más complicado, pero que esta sea un área en la que se ganen votos o se pierdan. Esto por un lado. Por otro lado, necesitamos aclarar la gobernanza, las responsabilidades, quién es responsable de qué. Parece que aquí también tenemos muchas dificultades y cuando lo bajamos al nivel comunitario, pues aquí es donde vemos todas las diferentes niveles institucionales, a nivel vertical, pero también a nivel horizontal, las responsabilidades de salud, responsabilidades de vivienda, responsabilidades de protección social, que muchas veces no trabajan juntas. Vamos a ir luego más también de integración sociosanitaria, pero tenemos que pensar en cómo trabajamos transversalmente, lo que acaba siendo la experiencia individual de una persona cuyas necesidades van a abarcar todos estos campos y no podemos estarle dando respuestas diferentes y fragmentadas desde cada uno de estos. Para esto tenemos que cambiar los modelos de gobernanza que tenemos, de cómo organizamos las responsabilidades, que quede claro quién es responsable, que las personas tendrían que tener acceso a un equipo multidisciplinar, que puedan verlas como su conjunto de aspiraciones, necesidades y entender cada uno de ellos luego cómo conectar con esas diferentes estructuras. Ahora lo tenemos organizado, que las personas se enfrentan a todas estas fragmentaciones en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Tenemos que tener un sistema regulatorio que dé incentivos a hacer las cosas mejor. Si, por ejemplo, sabemos desde la pandemia que ciertos tipos de residencias son muy peligrosos a nivel de control de infección, no tendríamos que construir más residencias de ese tipo. Y esto es algo que se puede hacer desde el poder regulatorio. Si sabemos
que ciertos tipos de proveedores en la comunidad podrían hacer una gran labor si se les dieran los instrumentos legales para asumir esas responsabilidades. Es algo que también podemos regular, podemos acreditar nuevas formas, nuevos servicios de dar respuesta. Y con todo esto necesitamos también datos, lo tengo que decir. Necesitamos entender cuáles son las experiencias de las personas que tienen acceso a diferentes tipos de cuidados o de formas de abarcar sus problemas y poder ver, pues, no solo lo que cuesta, que yo soy economista, siempre se nos acusa de que siempre decimos que todo cuesta mucho. Yo también quiero saber qué resultados tiene lo que estamos haciendo. Y ahora sabemos que las residencias cuestan mucho dinero, pero para muchas personas no podemos decir que los resultados sean mejor que lo que tendrían si pudieran continuar, sobre todo personas con dependencia más leve moderada en su propia casa, con mejor acceso a cuidados. Por otra parte, ¿qué pasa si no tenemos unas buenas políticas? Yo lo que estoy viendo, y esto es aquí con experiencia personal, muchas familias que no encuentran respuesta en el sistema público acaban contratando de forma privada a 3 personas que se turnan nuevamente de origen inmigrante y muchas veces sin formación específica en cuidados para personas con demencias avanzadas, y estas profesionales están trabajando solas, sin ningún soporte de otros profesionales que les puedan orientar en cómo manejar situaciones muy complejas que a veces salen con personas con demencia. ¿Cómo vamos a cuadrar todo esto? ¿Cómo podemos hacer que tengamos un ecosistema en que las diferentes respuestas que las personas encuentren a sus necesidades, sus problemas, les lleven el respaldo necesario para que profesionales trabajen juntos, para que las personas puedan acceder a la vida en comunidad, sea cual sea su nivel de discapacidad, y pueden tener estos entornos y disfrutar de entornos amigables? Bueno, yo creo que vamos como descendiendo, ¿no? Y yo ahora voy a dar el otro escalón, que son las bases de nuestro sistema público de servicios sociales, ¿no? Concretamente de los servicios comunitarios. Y yo diría que ahí quizás va a ser el espacio donde más necesitamos repensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando se pregunta a las personas cómo solucionan la situación de dependencia, pues yo diría que con una escandalosa frecuencia nos cuentan que lo solucionan al margen de los servicios públicos, ¿no? Claro, esto tenemos todas y todos mucha responsabilidad. Obviamente los primeros, los que diseñan las políticas públicas, ¿no? Pero me da mucha pena que yo recuerdo además en Euskadi, en un pueblo muy conocido además, ¿no? Cuando intentamos hacer el primer modelo de provisión de servicios integrada, pues yo pregunté ¿qué pasa con los asistentes personales, ¿no? Por ejemplo, que en el caso de Guipúzcoa atienden también a personas mayores, ¿no? Y la directora del Centro de Servicios Sociales me dijo, de ese tema aquí no se habla, porque la asistencia personal es una prestación económica y por lo tanto es privada. Aunque sea una prestación que la ofrece el sistema público, pero se dirime en el ámbito de lo privado. Eso no es mi tema. Y claro, yo le dije, pues vamos a tener que cambiar, porque resulta que la gente está muy a gusto teniendo una persona que le apoya y cuida durante 8 horas y que además está contenta y que además retrasa el ingreso en una residencia, y me parece inadmisible que me cuentes que eso no es tu tema. Es tu tema, ¿no? Es el tema de todos. Quiero decir con esto que esa idea de trabajadores o profesionales o técnicos que distribuyen servicios, ¿no? Fundamentalmente tienen un papel, o hemos tenido, que yo también he estado en esto, de distribución de servicios, pues tenemos que dar el otro paso y convertirnos en algo así como gestores de los cuidados. Y cuando la persona está en el centro, a mí me importa no solo las 2 horas del servicio de ayuda a domicilio que le ofrezco, sino con una demencia avanzada, quién es la persona cuidadora que está
interna en su casa, que no existe, todos miramos para otro lado, no existe, pero son las sostenedoras de la situación de dependencia en cientos de miles de hogares, ¿no? Luego, algo no estamos haciendo bien. Cuando hablamos de un programa, de un modelo ecosistémico, tenemos que contar con todo lo que tenemos y, sobre todo, también administrarlo bien, Claro, mi experiencia en Euskadi, por no hablar de Cataluña, es, por ejemplo, que yo no puedo comprender cómo el acompañamiento a la calle es remunerado y además muy bien remunerado, como 1 hora de servicio de ayuda a domicilio, cuando hay organizaciones no gubernamentales que están para eso, que están encantadas de hacer esos acompañamientos, y no puedo creer que a día de hoy todavía desconfiemos de ese tipo de acciones. Ese tipo de acciones tienen que estar integradas en el plan de atención y vida de esta persona. Puede ser una ONG, puede ser una vecina, puede ser muchas cosas. A lo que voy es que satisfacer las necesidades, pero también los deseos de las personas que viven en su casa, requiere de la presencia, de la atención de muchas agentes, de muchas iniciativas muy diversas, además de las estrictamente profesionales indiscutibles, como son las sanitarias y las sociales, ¿no? Pero claro, no podemos, tenemos unos países que no son ricos, ¿no? Y aunque lo fueran, los países ricos no lo hacen, evidentemente, que es tener que, de alguna manera, hacer cosas que pueden hacer otros, ¿no? Que pueden hacer otros bien y que además son insustituibles. ¿Por qué? Porque un acompañamiento afectivo de una ONG es un acompañamiento afectivo, no es un acompañamiento técnico profesional que hace un auxiliar de ayuda a domicilio, que sí hace otras cosas y que tiene que hacer ella, ¿no? Como veis, estoy dispuesta a introducir temas que son vidriosos, lo sé, pero creo que ha llegado el momento de que tenemos que, de alguna manera, discutir y asumir que esto así no va a seguir, que las familias vamos a seguir siendo las, evidentemente, cuidadoras principales o gestoras, en muchos casos, cuando no haya gestoras de cuidados, y que vamos a estar ahí, porque lo estamos aquí y también lo están en Suecia, aunque no lo parezca, pero también lo están en Suecia, las familias. Quiero decir que la familia está ahí y yo creo que está muy bien que esté ahí, pero además de eso, pues hay todo un conjunto de intervenciones, unas profesionales y otras no tan profesionales, que son la única forma, por lo menos yo no conozco otra, de poder garantizar que una persona pueda estar en situación de dependencia 12 años, como están, y 13 años en su entorno, y a eso, desde luego, desde el sistema público 100%, pues me reservo el comentario, ¿no? Pero, claro, necesitamos muchas fuerzas. No echemos a ninguna, sino todo lo contrario, atraigamos a todas las iniciativas y, eso sí, tengamos un perfil profesional, además de técnico, que pueda coordinar, que pueda de alguna manera garantizar que eso se hace bien, ¿no? Porque no solamente se trata de espacios cuidadores, sino espacios donde se cuida bien y se previene el maltrato, ¿no? Entre otras cosas. No sé si tú tienes... Bueno, yo tengo otro comentario que te quito un poco de sitio, ¿no? Que es el de, en todo este lío, ¿no? En todo este lío tan grande que tenemos por delante en lo que llamamos la comunidad, que esa es otra, ¿no? Tendremos que definir la comunidad porque, bueno, pues como bien sabéis, hay muchas ideas de la comunidad, ¿no? Pero al final se convierte en un ente a veces un poco abstracto. Yo llevo años defendiendo la necesidad imperiosa de que tengamos en el ámbito comunitario, en mi opinión municipal, pero con participación mixta de otras organizaciones, servicios de orientación y consejo para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esa toma de decisiones es una muy buena medida para prevenir situaciones no deseadas. Quiero decir con esto que cuando yo tengo 70 años, quizás más, quizás en algunos casos algo más, y quiero tomar decisiones,
pues me viene bien que alguien me diga, pues qué piensas hacer con tus ahorros, pero además dónde quieres vivir, pero además tu casa tiene barreras, pero quizás quieres vivir en el entorno de tus hijos, porque obviamente nadie quiere vivir con sus hijos ya, ni sus hijos con nosotros, con lo cual ese es un tema que ya está solucionado, más o menos. Pero el que desde el ámbito municipal se puedan promover este tipo de servicios tiene una función preventiva importantísima, porque también pueden ser espacios donde haya cierta orientación ante crisis personales. O sea, son servicios de orientación y consejo muy abiertos con especialistas en diferentes temas, lógicamente, ¿no? Yo os invito a que penséis en esa idea porque son maneras de avanzar en modelos comunitarios. Y los modelos comunitarios necesitan también el que haya una persona que me pueda orientar un poco, ¿no? O sobre temas de seguridad o sobre un montón de asuntos de los que no sabemos tanto, ¿no? Y luego también que hagamos este ejercicio de no pensar en todo lo que sabemos nosotros, que somos las más listas de todas las que hay en Figueres y parte del universo, sino que pensemos en las personas que realmente acuden a nuestros despachos, ¿no? Que ya la cosa cambia ligeramente, ¿no? Desde ahí pensad en el asunto este de servicios de orientación y consejo, porque yo creo que merece la pena, con muy diferentes formatos, diseños, lo que queramos, pero que sí haya un espacio de confianza, por decirlo así. Voy a añadir una cosa muy de acuerdo con los servicios de orientación y consejo. Cuando pensamos de ecosistemas de cuidados, lo que es muy importante entender también es que a veces podemos pensar, bueno, el ecosistema va a ser pues este pueblo, este barrio. Tenemos que tener muy presente que el ecosistema en que habitan diferentes personas que en teoría viven en el mismo sitio puede ser completamente diferente. Y en esto nosotros estamos haciendo unos estudios ahora en Inglaterra donde estamos haciendo mapas como de las fuentes de soporte, de apoyo que tienen diferentes personas que pueden vivir con diferentes características, tal vez de diferentes orígenes, de diferentes ¿cómo lleváis? Niveles sociales, de diferentes personas con más recursos, personas con menos recursos. Y lo que estamos viendo es que, aunque viven en el mismo sitio, están viviendo en unos ecosistemas de apoyo muy diferentes entre ellos. Y para una persona tal vez su apoyo va a venir de la mezquita, para otra persona su apoyo va a ser que cuando van al mercado todas las personas conocen su puesto y le dicen qué es lo que tiene que comprar porque no se acuerda. Y le ayudan porque normalmente compras esto y esto y esto, te lo recuerdo y si no te preocupes para el cambio que yo te ayudo. Y tienen la confianza de tener esto. Esto es el ecosistema que tienen. Cuando desde los servicios estamos pensando cómo vamos a ayudar a estas personas, para ayudarles bien tenemos que entender cuál es el ecosistema en que habitan. Lo podemos ampliar si se ha quedado muy pequeño, porque algunas personas viven en un rinconcito de lo que nos parece el ecosistema que tenemos. Y es un rincón muy, muy pequeño, porque no pueden salir bien de su casa por diferentes motivos, porque no se sienten socialmente aceptados. Y entender estas realidades individuales dentro de la misma localidad es esencial también para poder dar buenas respuestas duraderas para estas personas. Y yo creo que con esto... Pues, y una cosa, ¿sí? solo ¿Una queda, cosa más tienes? Queda una sola, Venga. Que es que me parece importante por lo que acabas de decir, lo que has dicho al principio en relación con las instituciones. Cuando hablamos de ecosistemas locales de cuidados, incluimos, integramos, incorporamos alojamientos para personas que necesitan apoyos o no, pero para, digamos, ese proceso de desinstitucionalización, pues estaría muy bien que estuviera deslocalizado también, ¿no? Cuando consigamos eso, pues sí que vamos a tener un ecosistema de verdad, ¿no? Porque no solo podemos hablar de intervención en la comunidad en la casa, sino como en la casa, ¿no? A veces tiene que ser como en la casa, porque la casa tiene barreras, porque la familia no está, por lo que sea. Ahí tenemos toda una posibilidad de generar alojamientos que no solo son viviendas, pueden ser edificios de unidades de convivencia.
por no llamarlos residencias. Lo que no pueden ser son residencias de 200 plazas como hoy se siguen construyendo en contra de lo que dice la ley. Que creo que esto también quiero señalarlo, porque aunque la ley ayuda, no lo suficiente, porque como no va conmigo, pues entonces yo abro un centro de 200 plazas. Pues no, esto no va a ser porque no es lo que la gente quiere, sin más. Bueno, yo creo que hemos soltado aquí un montón de asuntos y ahora a vuestra disposición para que nos tiréis todo lo que hemos dicho tranquilamente.